Introducir el texto de la siguiente forma. Yo he titulado este sermón El llamado de Dios a una vida santa. Pero la pregunta que nos debe asistir a todos nosotros y que tal vez y muy seguramente nos asiste a todos es ¿cómo puede un creyente, cómo puede un hombre que ha entregado su vida vencer el pecado y vivir en santidad? ¿Qué puede hacer un hombre para esto? ¿Qué debe hacer un hombre para esto? ¿Es posible vivir en este mundo caótico, lleno de maldad y de pecado? ¿Es posible vivir en santidad? ¿Cómo podemos vencer nosotros el pecado cuando nos rodea y parece que lo encontramos en todo lado, en todas las actitudes, en todos los lugares, incluso en lugares donde pensaríamos que no hay pecado? Ahí también encontramos situaciones que nos generan tentación. Así que posiblemente esto pueda ayudarle, esta imagen puede ayudarle. Posiblemente la vida cristiana luce como la vida de un atleta olímpico, no de un atleta cualquiera, de uno olímpico. Tratemos de llevar el estándar más arriba, un atleta olímpico. Los olímpicos no se dan todos los días ni cada año, sino que estos hombres se preparan por años para llegar a ese momento. Así que la vida cristiana parece como la vida de un atleta olímpico. Su preparación, la preparación de un atleta olímpico es particular. Él no solo evita los malos hábitos, porque tiene que evitar los malos hábitos, y aquí entre nosotros hay hermanos que tienen tareas como preparar a chicos para jugar un deporte, y saben que prepararse incluye no solamente abandonar los malos hábitos, que es así, sino que además su rutina es disciplinada y estricta para hacerse el mejor. El atleta olímpico renuncia a todos los malos hábitos, pero se esfuerza por ser el mejor. Su meta no es simplemente dejar de hacer las cosas malas, sino ser cada vez mejor en lo que hace. Él necesita mejorar cada día para ser el top en su disciplina. Un ejemplo que yo recordé al pensar en esto, y que tal vez usted fácilmente lo podría encontrar, es uno de los atletas olímpicos que más medallas recibió en la natación, Michael Phelps, tal vez uno de esos hombres emblemáticos en cuanto a la participación en los Juegos Olímpicos. Para que usted se haga una idea, él se ganó 23 medallas de oro. Para alcanzar ese nivel, él no solo tenía que evitar los malos hábitos como comer comida chatarra, gastar tiempo y no dormir de buena forma, sino que tenía que dedicarse completamente a su entrenamiento. Él tenía que preparar su cuerpo para ser el mejor. Lo hacía de la siguiente forma. Yo encontré solamente estos hábitos, tal vez él tendrá muchos más, pero yo quiero dejarle estos que me parecieron interesantes. Se despertaba a las 4:30 de la mañana todos los días para entrenar. Todos los días. Nadaba 50 millas por semana. 50 millas por semana. Si no estoy mal, son como 100 y algo más de kilómetros. Por semana. Seguía una dieta estricta. Lo que yo encontré dice que consumía 12,000 calorías para mantener su cuerpo con la suficiente energía para hacerlo. Entrenaba 6 horas diarias sin descanso. 6 horas diarias sin descanso. Incluso si era Navidad. Se dice de Michael Phelps que un día en una competencia, sus gafas, sus lentes especiales para natación, se le llenaron de agua. ¿Usted alguna vez se ha metido en una piscina y le ha caído agua en un ojo? Terrible. A este hombre se le llenaron los lentes de agua. Eso hubiese sido terrible para poder seguir compitiendo. Pero él había preparado su cuerpo de tal forma y conocía de tal manera lo que estaba haciendo que no necesitó quitarse sus lentes o parar, sino que como una máquina preparada para ser el mejor, completó la carrera, fue el primero y ganó la medalla de oro. Hermanos, aún sin ver, este hombre logró alcanzar para lo que se había preparado.
Así que la vida cristiana es similar en este aspecto que veremos hoy a la vida de un atleta olímpico. Dios nos ha llamado a no solo evitar el pecado, escúchame bien, no solo, sí, Dios nos ha llamado a evitar el pecado, por supuesto que sí, pero no solo nos ha llamado a evitar el pecado, sino que nos ha llamado a vivir en santidad. No se trata solo de lo que dejamos de hacer, sino de cómo nos preparamos y buscamos a Dios cada día para hacer su voluntad. El texto que leeremos ahora y que estudiaremos hoy nos muestra que la santidad no es solo decir no al pecado, sino decir sí a la voluntad de Dios. Así como un atleta, como este atleta, como Michael Phelps, se entrenaba y se preparaba para la excelencia, nosotros debemos perseverar en nuestra lucha contra el pecado y avanzar en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Y la verdad es que lastimosamente, con frecuencia, estamos tan enfocados en el pecado, en lo que es y en sus implicaciones, que nos olvidamos de buscar lo que agrada a Dios, lo que glorifica a Dios y lo que Él desea que hagamos. Es decir, su voluntad. Así que en cuanto a nuestra lucha con el pecado, debemos decir que la santidad, hermanos, a la que fuimos llamados, no es solo evitar el mal, sino buscar activamente agradar a Dios haciendo su voluntad. La santidad a la que fuimos llamados no es solo evitar el mal, sino buscar activamente agradar a Dios. Vivir agradando para Dios. Así que permítame responder a una pregunta por medio de 4 puntos y que este texto nos ayudará. Primero déjeme leerle el texto porque no hemos ido a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 1 al 9. Pablo viene hablándole a esta iglesia, dando gracias a Dios por los tesalonicenses, dando gracias a Dios por el interés de estos hijos de la fe. Pablo viene recordando el comportamiento que él ha tenido como ministro del Evangelio y ahora viene a exhortarlos a la santidad. Esa exhortación empezó en el capítulo 3, versos atrás de lo que leeremos hoy, pero déjeme leer del 1 al 9 y luego estudiaremos en detalle todo. Dice entonces, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. ¿Cómo puede el creyente vencer el pecado y vivir en santidad? Hay 4 cosas, 4 aspectos importantes que el creyente debe asumir en esta lucha contra el pecado y en esta búsqueda constante de la santidad. 1, la santidad es un llamado de Dios, versos 1 al 3. 2, la santidad implica dominio propio, versos 4 al 5. 3,
La santidad es una responsabilidad seria. Versos 6 al 8. Y por último, la santidad se expresa en amor fraternal. Verso 9. Versos 1 al 3, y este será nuestro primer punto. La santidad es un llamado de Dios. Hermanos, Dios nos llama a la santidad. Nuestra meta es agradarlo en esto. No somos santos por nuestro esfuerzo. Somos santos porque estamos unidos a Cristo. Y solo cuando permanecemos en Él podremos vivir en santidad. Así que dice los versos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, les rogamos, les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en la que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Este capítulo viene desarrollando la idea del apóstol Pablo, o tiene la intención de presentar esta idea y desarrollar esta idea, la que viene mostrándose, como le dije, desde el capítulo 3, en cómo luce la manera en la que nos debemos conducir en esta nueva vida en medio de este mundo, y cómo esta nueva vida y esta manera de conducirnos está sostenida en la obra de Dios, quien santifica, quien transforma y aparta el corazón. El apóstol menciona en los versos anteriores que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios el Padre. Y luego en el capítulo 5 también menciona lo siguiente. En el verso 12 en adelante, el verso 20 y el verso 21 dicen: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Así que el apóstol tiene una idea. Quiere presentarle una idea a esta iglesia en Tesalónica. Hermanos, ser santificado o ser hecho santo es el proceso de vivir la vida cristiana. Ser santificado o vivir en santidad es vivir la vida cristiana. Es que a veces pensamos que la santidad es algo como que está ajeno a nosotros, a la manera en la que vivimos. Y hay razones para pensar eso. Pero hermanos, ser santificado, ser hecho santo es el proceso de vivir la vida cristiana, y esto tiene que ver directamente con la manera de andar, con la manera de conducirnos, pero sobre todo con la manera en la que buscamos agradar a Dios. La santidad, el vivir apartados del pecado, no es una opción, no es una alternativa secundaria. Hermanos, lo que está mostrando el apóstol Pablo, lo que le está diciendo el apóstol Pablo a estos creyentes en Tesalónica es que el camino que Dios espera de nosotros es el llamado que Él hace a la santidad. Lo que Dios espera de nosotros, de todo creyente, es que andemos de manera santa y pura. Y podríamos preguntarnos y deberíamos preguntarnos, ¿lo que hacemos es agradable a Dios? Porque el apóstol le dice a los creyentes que esto se refiere a la manera en que andan y en la manera en que agradan a Dios. Y deberíamos preguntarnos en nuestra vida, ¿la manera en la que andamos agrada a Dios? ¿La manera en la que nos conducimos agrada a Dios? ¿Lo que hacemos agrada a Dios? ¿O se trata más bien de la siguiente idea, que tal vez para muchos de nosotros ha sido confrontante? Lo fue para mí. Y lo es para mí al leer este texto. Y lo es para mí al predicarlo.
¿Se trata de que lo que yo hago es agradable a Dios? ¿O se trata tan solo de esa idea vana o de esa idea egocéntrica de cómo me percibo yo frente a los demás o cómo los demás me perciben a mí? Porque a veces pensamos que la santidad es eso. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo me veo yo delante de los demás? Muchas veces, hermanos, ciframos nuestra santidad en las cosas externas que hacemos. Por ejemplo, ciframos nuestra santidad en nuestra participación en el servicio de la iglesia. Ciframos nuestra santidad ahí. Decimos, soy santo porque yo sirvo en la iglesia. O a veces creemos que nuestra santidad se ve en algunas expresiones propias de la vida cristiana, como la manera en la que hablamos. O a veces en la manera en que respondemos a algunas situaciones. Estoy mal, hermano, voy a orar por ti. Amén. Pero eso nunca pasa. Eso nunca sucede. Eso es solamente una forma externa de parecer cristiano. Porque usted nunca ora por nadie. Porque eso solo son las manitas en WhatsApp. ¿Se trata de que lo que hacemos agrada a Dios? ¿Se trata de que entendemos que hemos sido llamados a conducirnos de una manera que agrade a Dios y no de una manera que agrade a los demás? ¿O simplemente que me haga sentir que yo me veo como un creyente delante de los demás? ¿Se trata de expresiones externas? ¿La santidad? Hermanos, el verdadero llamado a la santidad se trata no de vivir según la percepción que nosotros mismos tenemos de nosotros o de la percepción que otros puedan tener de mí, sino cómo yo agrado a Dios con lo que hago. De eso se trata la santidad. El verdadero llamado a la santidad es vivir para Dios. No para la aprobación de los demás, no para mi propia aprobación. Y el Señor lo advirtió. Cristo mismo se lo advirtió a los hombres. Cuídense de no practicar su propia justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa, dice el Señor, de su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 6, verso 1. Cuídense de vivir, de andar practicando su propia justicia para ser vistos por los hombres. La santidad no se trata de acciones externas, sino de una vida apartada para Dios, motivada por un amor genuino hacia Él. Cuando usted ama a alguien, usted quiere agradarlo. Cuando usted ama a alguien genuinamente, su mayor deseo es agradarlo. En el matrimonio eso es raro porque a veces estamos peleando y no entendemos. Hay un muy buen libro que leemos con los hermanos que están antes del prematrimonial que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Y el autor del libro se plantea, si yo amo tanto a esta mujer como la amo, ¿por qué tengo peleas con ellas tan terribles? En realidad, cuando amamos, buscamos agradar. Pero este amor que tenemos por Dios es mucho más sublime, mucho más alto, más excelso, más puro. El verdadero llamado a la santidad es vivir para agradar a Dios. Vivir para Dios, en lugar de buscar la aprobación de los demás, tiene un impacto profundo en la lucha que nosotros tenemos contra el pecado. Vivir para agradar a Dios fortalece al creyente en la lucha contra el pecado, porque nos lleva a los creyentes a una transformación interna, a una transformación genuina, en lugar de un simple cambio superficial y externo. No se trata de lo que dejamos de hacer solamente, como el atleta olímpico que no solamente se trata de lo que deja de hacer, sino de lo que hace. El cambio, la transformación interna, cuando en realidad decidimos dedicarnos a Dios, nos ayuda a luchar contra el pecado. Hermanos, quizás
si nosotros solo estamos buscando la aprobación, podemos centrarnos en evitar los pecados visibles, mientras que toleramos los pecados que nadie ve. Cuando nosotros nos enfocamos en lo externo, es posible que usted deje de cometer ciertos pecados que se hacen evidentes, pero nadie lo ve a usted tener mal pensamiento. Nadie lo ve a usted sentir envidia. Nadie lo ve a usted sentir rencor. Pero eso también es pecado. Y yo sé que el texto que estamos leyendo, el apóstol Pablo apunta todas sus baterías en contra de la inmoralidad sexual. Sí, es verdad. Pero él sienta principios para que entendamos la gravedad de la inmoralidad sexual, pero que también otros pecados lucen como este. Y son detestables delante de Dios. Como estos, como la envidia, el egoísmo, el rencor, esa raíz de amargura que se almacena en un corazón que nadie ve. Que saluda por las mañanas, buenos días, ay, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, pero por dentro está ardiendo de ira por el otro. Hermano, es así. Esto no es una exageración, vivimos muchas veces de esa manera. Hermanos, el pecado se fortalece cuando vivimos una doble vida. El pecado se fortalece cuando nosotros vivimos una doble vida. Cuando vivimos una imagen de santidad en público, pero de pecado sin arrepentimiento en lo privado. Cuando vivimos de esa manera, el pecado se fortalece, se arraiga, se toma de todos nosotros. Esto trae separación, nuestra comunión se ve afectada, porque claro, externamente parecemos estar bien, pero al interior, cuando tenemos que ir delante de Dios, nos vemos afectados. Porque nuestras conciencias nos gritan que hay pecado sin arrepentimiento. Vivir para Dios en lugar de vivir para la aprobación humana nos ayuda a luchar contra el pecado de manera auténtica y sobre todo de una manera duradera. No se trata solo de evitar pecados evidentes. Se trata de permitir que Dios transforme nuestro corazón, el interior de nuestro corazón. Cuando nuestro mayor deseo es agradarle a Él, encontramos fuerzas para resistir la tentación. Dejamos la hipocresía y buscamos una santidad genuina, verdadera, delante del Señor. Pero amigos, aún tenemos una mayor motivación. Aún aunque esto es una verdad latente, tenemos una mayor motivación. El llamado que Cristo nos hace a seguirle. El llamado que Cristo nos hace a seguir un camino de pureza. El apóstol Pablo menciona también en la carta que escribe a la iglesia en Corinto, 1 Corintios capítulo 1, versos 30 y 31, dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Hermanos, la vida perfecta que el Señor vivió nos muestra el estándar de santidad al que somos llamados. Así que no somos santos solo por nuestro esfuerzo, pero también tenemos que vivir una vida sin doblez, genuina, sin hipocresía. No somos santos por nuestro esfuerzo, sino que cuando estamos unidos a Cristo y solo cuando permanecemos en Él, podemos vivir en santidad. Y sobre todo cuando estamos así, vencemos en la lucha contra el pecado. Pero esta santidad tiene unas implicaciones. Es decir, esta santidad también tiene además de ser un llamado de Dios, como ya lo vimos, es un llamado. Dios está empeñado. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. La santidad no es nada distinto a ser cristiano. Vivir la vida cristiana es santidad. Pero Dios, a través de la inspiración a estos hombres que contribuyeron a cerrar ese canon de la Escritura,
nos deja claro qué implica entonces vivir de esta manera, andar de esta manera. Y dice entonces el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Ya lo mencioné. Sí, claro, el apóstol en este caso puntual está tratando con un problema en esta iglesia en particular, como lo ha hecho en otras cartas. Y la inmoralidad sexual es escandalosa, y era escandalosa en su momento histórico, aún lo es. No sé cuándo era peor, pero pues no es el motivo de nuestro estudio. Pero lo que sí está dejando Pablo claro es que como la santidad tiene una implicación. ¿Cuál es la implicación que tiene? Verso 4. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. ¿Cómo no es santificación, honor? No en pasión degradante, es decir, hay algo que se contrapone, ¿no? ¿Verdad? Santificación, honor, y lo que se contrapone es pasiones degradantes, como los gentiles que no conocen a Dios. Pensando en esta idea del dominio propio, y sobre todo, aunque hoy no están los más chiquitos, yo pensé que iban a estar hoy, y me puse a pensar en una película que de pronto ellos hubieran visto, para que entendieran cómo es que luce el dominio propio, porque a veces nos cuesta hasta a nosotros los grandes entender qué es dominio propio. Pero pensando en eso, me acordé de una película que es una historia de la vida real. Una película del año 2016, protagonizada por Tom Hanks, en la que él hace el papel de un piloto de un avión. Es una historia real, eso ocurrió en el año 2009. La película se llama Sully. Es la historia de un piloto de una aeronave que parte de Nueva York, de uno de los aeropuertos, y por una desbandada de aves, los dos motores del avión se dañan, se pierden, y el avión se descontrola. Pues imagínense, los dos motores que tiene se perdieron. ¿Qué sucedería en un caso así donde yo fuera el piloto? 155 personas perdieron la vida. Pero este hombre estaba preparado para esto. Y esa historia contó la historia de un héroe. Salvó a 155 personas. Fue capaz de controlar aproximadamente 50 toneladas que pesa un avión, sin motores, y aterrizarlo en la ribera del río Hudson, sin que nadie se perdiera. Eso es dominio propio. Cuando vengan las turbulencias, él logró controlar el avión, no perdió el control y logró aterrizar ese avión. Esa imagen era para los niños, pero pues si les sirve, está bien. Así que como un piloto que controla un avión de 50 toneladas sin motores en una turbulencia, porque creo que era en medio del invierno, si no estoy mal. De pronto estoy exagerando, pero si exagero es solamente para dar imágenes. Pero en medio de una circunstancia como esas, este hombre no perdió el control. Tomó las riendas del avión, sin motores, y lo aterrizó. Como un piloto que controla un avión en un tiempo de turbulencia y dificultad, como un piloto que controla un avión en una situación inesperada y difícil, el creyente debe someter su cuerpo y sus deseos al dominio del Espíritu del Señor. Eso es dominio propio. Lo que sucedía para que el apóstol Pablo contara esta situación y atacara esta situación en Tesalónica es que el contexto que ellos tenían era un contexto grecorromano y griego. Estas eran sus influencias de pensamiento, romanos y griegos. Y la inmoralidad sexual para ellos no existía. Para ellos no existía la inmoralidad. Ellos no sabían lo que era eso. Como el mundo de hoy, tienen ni idea de qué es eso. La pureza y la castidad, esas eran virtudes que ellos no conocían. Eran virtudes inexistentes. Incluso entre algunos gentiles paganos que no eran ni griegos ni romanos,
también habían algunas prácticas bastante incorrectas que se consentían. Venían muchos de esa influencia romana y griega, como por ejemplo los casos de prostitución religiosa y los templos en donde habían mujeres que estaban prostituyéndose para adorar, entre comillas, al Señor o a sus dioses. Estas corrientes religiosas paganas en muchos casos fomentaban incluso el entendimiento incorrecto acerca de la moralidad sexual. Yo encontré una frase de un filósofo de Atenas de nombre Demóstenes. Él decía lo siguiente, para que usted se haga una idea de cuál era la influencia que ellos tenían y la lucha que ellos tenían, estos primeros creyentes. Este hombre decía: tenemos a las prostitutas para el placer, a las concubinas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias, y a las esposas para que sean fieles guardianes de nuestros hogares. Más o menos ese era el error, el craso error en el que ellos vivían y la influencia que estos hombres creyentes tenían acerca del pensamiento moral. Así que el apóstol tenía la necesidad de combatir seriamente lo que era un problema para estos creyentes. Y al hacerlo, él sienta unos principios. Por supuesto, él está atacando directamente aquí y usted podría decir: pero es que el texto habla de la inmoralidad sexual. Sí, directamente Pablo está hablando de la inmoralidad sexual. Pero usted ve aquí algunos principios que son importantes para la lucha con cualquier pecado. Como por ejemplo, que la santidad implica dominio propio. La santidad no es solo evitar el pecado, pero lo es. Pero también es vivir con dominio propio, con autocontrol, procurando honor, procurando una conducta decente. La primera idea que plantea Pablo es que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación. Algunos dicen que cuando se refiere a vaso se refiere a su cuerpo, otros dicen que se refiere a su esposa. Pero lo que sí vemos aquí es que Pablo lo que estaba buscando es que entendamos que implica vivir honrando a Dios con el cuerpo, con la mente y con todo lo que somos. Pablo no solo advierte sobre la necesidad de evitar el pecado, sino que señala que la santidad involucra un compromiso activo con el dominio propio. Cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación. Esto involucra un compromiso activo con dominarnos, con obedecer a Dios. Como cuando a usted se le ha encomendado guardar un tesoro y administrarlo, o más bien administrar un dinero. Usted lo hace con mucho cuidado, ¿verdad? Usted no mete la mano a la caja y dice: esto me lo gasto porque a usted le van a pedir cuentas de esto. Así como un administrador cuida con diligencia lo que se le ha confiado, cada creyente debe gobernar su propio cuerpo de manera que refleje el carácter de Cristo en él. Y esto significa que necesitamos rechazar los deseos desordenados que deshonran a Dios y necesitamos vivir conforme a esa nueva identidad que tenemos en Cristo, permitiendo que el Espíritu domine y transforme cada área del creyente. ¿Usted recuerda cuando Pablo dice allá a los Efesios, les dice: no os embriaguéis con vino, porque en ello hay disolución? Más bien, sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese ser llenos del Espíritu Santo no es que tengamos más, sino que seamos dominados enteramente, plenamente por el Espíritu del Señor. Así que el creyente debe diferenciarse. Termina esa frase el apóstol. El apóstol dice para terminar ese verso 4, que no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Así que el creyente debe ser diferente.
Debe verse de una manera diferente a los que viven sin Dios. ¿Y de qué manera puede ser diferente el creyente al impío? La diferencia entre un creyente y un impío no solo es externa, no es solo moral. Hermanos, hay hombres que no son creyentes que tienen una manera de conducirse ejemplar, con la cual muchos de nosotros nos sentiríamos avergonzados de la manera en la que nos conducimos. Hay personas que viven vidas de altísimo estándar moral, externo. Usted jamás los va a escuchar decir una grosería, jamás le echan el carro a nadie, nunca se pasan un semáforo en rojo. Son personas incluso que dan para ayudar a otros que necesitan. Tienen una conducta externa, que es muy alta, muy elevada. Así que la diferencia entre un creyente y un impío no es externa, sino que surge y se da en la transformación interna que tiene el creyente. Y déjeme ponerle un ejemplo como para que entendamos. Quiero retomar la idea de que esto no tiene nada que ver con las actitudes externas, los pecados visibles, sino también con los pecados que no se ven. Entonces, piense en una persona que le cuesta mucho la pureza sexual, por ejemplo, lo que está mencionando el apóstol. Esa persona, si es un impío, no se va a abstener de ver una película en donde hay una imagen no necesariamente pornográfica, pero sí explícita. Un impío no lo va a ver como un problema. Un creyente debería abstenerse. Debería abstenerse. Un impío diría, pero no pasa nada malo. Yo me puedo dominar. Esta es la percepción de yo me puedo dominar, diría un no creyente. Aunque muchas veces el creyente vive de esa manera. Muchas veces creemos que nuestra lucha con el pecado es llegar tan cerca del fuego como podemos antes de quemarnos y pensar que vamos a dominarlo. Pero bueno, eso lo voy a hablar más adelante. Me estaba haciendo ahí spoiler con eso. De todas formas, hermanos, en esto es importante que nosotros entendamos que si nosotros no somos precavidos y bien entendidos de la manera en la que nos debemos conducir, nosotros podríamos actuar igual que un impío, acercándonos tanto como podemos a ver una imagen que no es pornografía, pero genera tentación, deseo. Y paso a paso, día tras día, ese corazón perverso y engañoso que está en usted lo va a llamar más cerca, más cerca, más cerca. La diferencia está en que los creyentes no se acercan tanto al pecado como los impíos. Los creyentes huyen del pecado. La Escritura nos dice en Mateo 5, versos 27 y 28, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Eso lo decía la ley. Pero yo les digo, dice el Señor, que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hermanos, Dios no nos llama a ver qué tan cerca podemos estar del pecado sin caer, sino a vivir apartados tanto como podamos de él. Y para eso necesitamos dominio propio. Para eso es el dominio propio. Porque su corazón rebelde, porque ese remanente que está en nosotros va a querer como una desbandada de patos dañar los motores y hacerlo tambalear a usted para caer. Pero usted, dominado por el Espíritu del Señor, controla su propio cuerpo, dice Pablo, sabe dominar su propio vaso.
tenerlo en santificación y honor, apartarlo de lo malo, hacer lo bueno. Cristo, hermano, nos redimió de esa esclavitud a la tentación y al pecado. Lo hizo siendo él mismo tentado, pero sin pecar. Él nos dejó un modelo en su propia vida. Él nos mostró la manera en que nosotros debemos depender de la Escritura y del Espíritu del Señor para ser dominados por el Espíritu del Señor. En Cristo, hermanos, en Cristo, al estar unidos a Cristo, tenemos el poder del Espíritu para dominar nuestros deseos. Sí, es así, hermanos. Es una lucha. Sí, esto es como una lucha de vida o muerte. Pero sí, hermanos, la promesa del Señor es cierta. Su Espíritu, el Espíritu que nos fue dado, nos ha sido dado para contenernos. Ese dominio propio es esa continencia que por nuestro corazón bien informado de querer agradar a Dios, nos abstenemos de toda clase de maldad, de toda forma de maldad. Y esto no es sencillo, hermanos, esto es una lucha que aqueja el corazón todos los días. Somos débiles, pero necesitamos luchar por agradar a Dios. Nos cuesta mucho. Esto no es sencillo, pero esta es la vida cristiana. Así nos llamó el Señor a vivir, apartándonos de estas cosas. Nuestra santidad es un reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Debemos considerarnos a nosotros mismos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Debemos preguntarnos todo el tiempo frente a nuestras decisiones, frente a nuestras reacciones. ¿Las tomamos sostenidos en el dominio del Espíritu del Señor? ¿Las tomamos decisiones y reaccionamos para agradar a Dios? ¿O nos movemos por nuestros propios impulsos, deseos y motivaciones? Hermanos, hay una segunda implicación, un tercer punto. La santidad es una responsabilidad seria. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y les advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu. Tal vez esta idea necesita una imagen, aunque es muy explícita. Pero de nuevo les digo, pensé en cómo explicárselo a un niño. Tal vez la idea de un empleado, por ejemplo, de un empleado que ha sido amonestado muchas veces, a la que lo han regañado muchas veces, porque no solamente hace mal su trabajo, sino que su mal trabajo afecta a sus compañeros. O tal vez como la idea de hijos, de los hijos que no atienden a sus padres y que su desobediencia no solo los afecta a ellos mismos, sino a todos los que los rodean. Así es como el apóstol está diciendo, que nadie peque ni defraude a su hermano. La santidad es una demanda seria, hermanos. Hay una advertencia solemne que el apóstol Pablo dice que ya les hemos hecho a estos hombres que andan en santidad, porque estos hombres andan en santidad. Pablo dice, yo sé que ustedes ya andan así, pero lo que yo quiero es que ustedes abunden más y más en ello. La primera de esas tres razones para ver la santidad como una demanda seria de parte de Dios es porque si nos rehusamos a cumplir el llamado de Dios a la santidad, no solo afectamos
nuestra propia vida, sino que afectamos también a nuestros hermanos, a los que están cerca, a los que nos rodean. Piensa en el adulterio, que es una de esas actitudes inmorales que se contemplaban en su momento en medio de la cultura griega y la cultura romana. ¿El adulterio afectaba solamente a quienes cometían el pecado? No, porque seguramente habían dos familias más, una esposa y otro esposo que se veían afectados. Habían hijos en medio de ellos. Había una idea de cómo lucía la familia. Y todo esto se cae. Todo esto se viene abajo cuando se comete este pecado. Así que este texto, como en el adulterio apunta, o como en la fornicación, apunta a que el pecado puede dañar no solo a quien comete el pecado, sino a quienes le rodean. Además de ser una ofensa contra Dios, a quien más ofende. Esto nos sirve como un principio. Esto nos sirve como un principio para todos los pecados, para otras áreas de nuestra vida, en donde aún contemplamos que son pecados respetables. Creo que era el título que le daba algún autor a esos pecados, como el egoísmo, la deshonestidad, la falta de amor fraternal, etc. Piense en un amigo que traiciona la confianza de otro. Una persona que de pronto difunde rumores o alguien que promete algo y no lo cumple. Todo esto son pecados que para nosotros son respetables, no pasa nada, ¿sí? A veces pasamos por alto los rumores, la murmuración. A veces pasamos por alto el faltar a la verdad o faltar a nuestra palabra y nuestro compromiso. Y recuerdo ahora que dice Santiago capítulo 4 versos 11 y 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, dice Santiago, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Hermanos, la advertencia de no pecar y no defraudar a nuestros hermanos va mucho más allá del pecado sexual. La santidad también se trata de actuar con integridad, amor y justicia en cada área de nuestra vida. La santidad se trata de actuar con integridad, con amor y con justicia en cada área de nuestra vida, hermanos. Y sobre todo, en cada área de nuestra vida que involucra la comunión de los santos. Pero hay una segunda razón para ver con seriedad el llamado a la santidad. Hermanos, dice el Señor a través del apóstol Pablo, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y aunque yo no me voy a detener en el término llamado, porque ya vimos que la santidad es un llamado de parte de Dios, Dios está empeñado en que vivamos así. Los cristianos, según lo que dice Pablo, debemos ser sexualmente puros, pero también debemos ser puros en las demás áreas de nuestra vida. ¿Cómo entender la pureza? ¿Cómo entender ese término pureza? Dice que la palabra dice que el agua la leche no adulterada, por ejemplo, o el agua no adulterada es pura. El oro refinado es puro, ¿verdad? Esos son términos que utiliza la Escritura para mostrarnos lo que es pureza. Es decir, pureza es algo que no está mezclado con algo más. Cuando el agua no tiene otro elemento, es pura. Cuando el oro es refinado y se saca toda la herrumbre, la podredumbre, la basura, el oro es puro. No está mezclado con nada. La pureza debe ser entendida entonces como un estado del corazón,
Un estado del corazón en donde hay completa devoción a Dios. Completa devoción a Dios. El corazón puro es el corazón no dividido, en el que no existe conflicto ni de lealtades, ni de intereses, no hay mezcla de motivos, no hay hipocresía. Todo eso lo enseña la Escritura, acerca de la manera en la que debemos amarnos los unos a los otros, acerca de la manera que debemos amar a Dios. Hermanos, un hombre de corazón puro, dice el Señor en el Sermón del Monte, verá a Dios. Así que podemos decir, mis hermanos, que la pureza de corazón es un estado en donde nuestro ser está completamente entregado a Dios, libre de toda contaminación e influencia de las filosofías de este mundo. La pureza de corazón es un estado en donde nuestro ser está completamente entregado a Dios. No hay nada que le influya diferente al Señor. En tercer lugar, hermanos, hay una razón más contundente para ver la santidad como algo serio. El que rechaza esto, dice el apóstol Pablo, no está rechazando a un hombre. Es decir, él está diciendo, el que rechaza esto no me está rechazando a mí. Dice, el que rechaza esto está rechazando a Dios, al Dios que les da su espíritu. Pablo dice que para vivir en pureza, que es el llamado de Dios, debemos entender que no es un llamado humano, sino un llamado divino. No importa cómo intentemos justificar nuestro pecado, cualquier forma de impureza es rechazo a la voluntad de Dios. Y puede parecer que esto es un estándar muy alto. Y yo sé que podemos ser cuestionados y debemos ser cuestionados en nuestros estándares. Porque al decir que cualquier impureza es como un rechazo a Dios, que cualquier justificación de nuestro pecado es como un rechazo a Dios, yo creo que incluso alguien podría decir, pero eso no es como legalismo. Pero mi hermano, lo que Pablo está diciendo y lo que la Escritura nos enseña es que todo lo que se ha mezclado con la influencia humana no ha buscado agradar ni honrar a Dios. Y nosotros somos buenos testigos de esto, ¿verdad? Porque hemos visto cómo la doctrina del Evangelio se ha mezclado con diferentes corrientes de pensamiento y ha terminado siendo catastrófica para la vida de los creyentes. Cuando la verdad del Evangelio es mezclada con cualquier clase de filosofía humana, lo que podemos esperar es algo desastroso. El Evangelio de la prosperidad, las doctrinas de palabra de fe y un sinfín de mezclas entre metafísica, si hay alguno que haga esto, perdóneme, coaching, motivación, etcétera, han terminado por diluir el Evangelio y causar frustración, daño, consentir el pecado. Y el Señor no quiere eso. El Señor es 3 veces santo. Es mucho más alto el estándar de Dios que el que Él mismo nos pone a nosotros. Así que sí, hermanos, esto no es fácil. Y ninguno de nosotros podría levantar la mano hoy y decir, para mí, suave. No, no, mis hermanos, todos aquí somos conscientes de nuestras debilidades. Y al hacernos conscientes de nuestras debilidades y al hacernos conscientes de nuestras dificultades en estas áreas, no nos frustramos, sino que más bien apuntamos nuestros ojos a Cristo, aquel que consumó la fe para nosotros, aquel que se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición en la cruz, se entregó siendo inocente, no habiendo pecado,
Cargó nuestros pecados en la cruz. Redimió nuestra maldad. Pagó el precio para que nosotros ahora vivamos en santidad. Hay un gran gozo al contemplar a Cristo, hermanos. Hay gran gozo en nuestros corazones al ver que Cristo no es solamente el juez justo, porque lo es, porque lo que Pablo está diciendo aquí es, Él es el vengador en todos estos aspectos. Pero hay gran gozo al ver a Cristo como el juez justo. Nadie va a ser juzgado de manera injusta. Nadie. Podemos estar tranquilos. Pero el gozo no es solamente verlo como un juez justo, sino verlo como el Redentor. Él es el Cordero perfecto que se inmoló para perdonar nuestros pecados. Él es el Redentor y Salvador. Dios no solo nos llama a la santidad, sino que también nos capacita para vivir en ella por medio de Cristo. Cristo, nuestro juez justo y salvador, pagó el precio de nuestro pecado en la cruz y nos libró de su condena. Cristo es el poder que nosotros necesitamos para vivir en santidad. En su gracia, hermanos, Él nos ha dado su espíritu. Un espíritu que mora en nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para santificarnos día a día. No estamos solos en esta lucha. Dios mismo obra en nosotros para que podamos vivir conforme a su voluntad. Abrazar la santidad, hermanos, es responder con gratitud al amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero la santidad también se expresa de alguna manera práctica, dice el apóstol Pablo. Y si usted sigue leyendo el resto del capítulo 4, se va a dar cuenta que el apóstol no solamente está hablando en aspectos como la inmoralidad sexual, sino como la relación fraternal entre hermanos e incluso el trabajo, que son áreas en donde al apóstol Pablo le plació por la inspiración del Espíritu hacer énfasis. Si usted lee las cartas paulinas, tienen más o menos una estructura en donde se habla del matrimonio, en donde se habla de la relación con los hermanos, en donde se habla de la relación de jefe y esclavo y empleado, o amo y esclavo, en la relación de padres e hijos. Son aspectos en donde Pablo habla mucho de cómo luce ser cristiano. En sus cartas está ahí. Y si usted sigue leyendo el capítulo 4, usted va a encontrar más acerca del trabajo y del amor fraternal. Pero yo quiero solamente sentarlo como un principio. El principio es que la santidad se refleja en aspectos como el amor fraternal. Pero en cuanto al amor fraternal, dice el apóstol Pablo, nadie tiene necesidad de que se les diga algo más. ¿Por qué? Porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Hay una expresión que se usa, que ya leímos, pero que se usa en casi toda esta porción del capítulo 4, y es que Pablo tiene la idea de que ellos abunden más y más en esto, ¿sí? Si usted lo lee en el verso 1, dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, dice, así abunden en ello más y más. Y luego en el verso 10 vuelve a decir, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Así que toda esta idea del apóstol está encerrada por ese pensamiento de que necesitamos abundar más y más en estas cosas. Hermanos, debemos resaltar que la santidad no es solo abstenerse del pecado, lo cual debemos hacer de manera activa, sino también vivir en un amor práctico, sincero hacia los demás. Dios mismo ha grabado en el corazón de estos hombres amarse los unos a los otros, como lo ha grabado en nosotros mismos, pero de una manera sincera, sin doblez, sin hipocresía.
No puede ser el amor fraternal diferente a la manera en la que nos conducimos en la vida sexual. No se puede permitir que en el amor fraternal sí seamos hipócritas y nos expresemos amor fraternal cuando estamos aquí juntos, pero cuando nos vamos, no puede ser. El amor debe ser sin fingimiento, sin hipocresía. Debe ser santo también. Un creyente que vive en santidad no solo se aparta del mal, sino que busca edificar a sus hermanos en la fe. ¿Cómo? Promoviendo la unidad y el bienestar. Pero para eso se necesita un amor sincero, genuino. El llamado de Pablo, hermanos, es a abundar más y más. Más y más en estos aspectos. Necesitamos entender que la santidad es un llamado serio. Y necesitamos refrendar que esas razones por las que es serio, hermanos. Porque el mismo Dios que nos ama es el vengador de estos pecados. Porque rechazar la santidad no es solo rechazar la idea de los hombres, sino es rechazar a Dios mismo. Hermanos, la pureza es importante en nuestra vida. No podemos estar contaminados en aspectos como estos, que parecen tan sencillos, que parecen tan elementales. Amarnos los unos a los otros parece algo tan elemental, pero hermanos, seamos honestos. Estamos divididos muchas veces. Y estamos divididos porque albergamos pecados no tan horrorosos como la inmoralidad sexual, ¿verdad? Pecados respetables como la envidia, la codicia, etcétera. Hermanos, finalmente debemos decir que el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos da Dios, cuando no rechazamos la santidad, que no es otra cosa que apartarnos de toda influencia de este mundo para vivir agradando a Dios, ese Espíritu nos capacita para vivir en santidad y amor. No podemos amar con amor genuino, puro y desinteresado sin la obra de Dios en nosotros. Esta es la razón por la que la madurez espiritual no se mide, hermanos, solo por cuánto conocimiento teológico tenemos, sino por cuánto y cómo reflejamos el carácter de Cristo en nuestra relación con los demás. Así que, hermanos, si hemos sido llamados a la santidad, también hemos sido llamados a vivir en amor. Que este amor se vea reflejado en nuestra paciencia, en nuestro servicio, en nuestra disposición de construir la iglesia, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Cristo. La santidad a la que fuimos llamados, hermanos, no es solo evitar el mal, sino es vivir activamente para agradar a Dios. Déjenme concluir solo con esto y les pido perdón por haberme pasado más de lo que había presupuestado. Pero es que, hermanos, este es un tema que debe apasionarnos seriamente. Vivir para agradar a Dios debe ser algo que llene de la cabeza a los pies. Y de nuevo, no se trata de que seamos perfectos, porque no lo somos. Pero sí se trata de que en realidad dispongamos todo nuestro ser, todo lo que somos, para buscar esto. Hermanos, podemos concluir entonces que Cristo es nuestra verdadera santidad. Dios nos llama a vivir en santidad no como una carga, sino como un reflejo de nuestra relación con Él. Así que perseveremos en la lucha, hermanos. Perseveremos en la lucha contra el pecado, pues el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios, pero la santidad nos acerca a su propósito, a su voluntad. No somos santos por nuestros esfuerzos. Esta es la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cristo es nuestra santificación, nuestra fortaleza, el ejemplo de cómo vivir en pureza y amor. Hoy es nuestra oportunidad de decidir andar en santidad, confiando en el Espíritu que el Señor nos ha dado para hacerlo. Necesitamos vivir con dominio propio y amor. Necesitamos abundar en ello más y más.
pero necesitamos hacerlo no por miedo, no por ese temor a aquel Dios que es justo y juez de los hombres en esto, sino que tenemos que hacerlo por amor a ese Dios que nos salvó. Hermanos, Dios es santo. Y así como Dios es santo, nos ha llamado a que vivamos en esa santidad. Padre, esta es tu palabra, Señor, y sea a ti toda la gloria, Dios mío. Somos débiles y necesitamos, Señor, de tu gracia para perseverar, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. No solo en esa santidad que nos ha dado esta posición delante de ti, Señor, sino en aquella santidad que progresa y avanza cuando disponemos de todos nuestros miembros, de todo nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, Señor, para santificarlas, para entregarlas a ti, para no permitir que se contaminen con la filosofía de este mundo, sino más bien, Señor, que viviendo en pureza y amor podamos expresar, Señor, que tú eres santo. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado de tu Espíritu. Ayúdanos a avivar, Señor, cada día por medio de la oración, por medio de los medios que nos has dado de gracia. Ayúdanos a avivar, Señor, nuestra comunión contigo y esta vida espiritual a la que hemos sido llamados, Señor. Ten misericordia. Te lo suplicamos, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, porque hemos pecado en contra de ti, Señor, porque te hemos ofendido, pero también porque hemos ofendido a nuestros hermanos. Señor, perdónanos porque hemos contemplado aquellos pecados que no son evidentes, porque nuestros corazones han albergado envidia, egoísmo. Señor, perdónanos. Perdónanos si hemos ofendido a alguno de nuestros hermanos en nuestro corazón con estas actitudes, Señor, y ayúdanos a dominar nuestros corazones por medio del poder de tu Espíritu, Señor, para vivir una vida pura y santa, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, porque sabemos que te hemos ofendido, Señor. Pero ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Queremos agradarte con lo que hacemos. Y si aún, Señor, en nuestros corazones se ha diluido la idea de agradarte al vivir de esta manera, Señor, te rogamos que por tu Espíritu se avive en nosotros, Señor, el querer andar y agradarte como tú has deseado, como tu voluntad nos ha enseñado, en santificación, en pureza y amor, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a todos, Señor, a vivir de esta manera. Sea a ti toda la gloria, Señor, en Cristo Jesús.